Bueno, ¿qué hace que un animal de 36 toneladas, como esta ballena jorobada que estamos viendo en esta imagen, pueda dar un salto y sacar prácticamente sus 36 toneladas del agua? Pues eso es gracias en buena medida a su sistema muscular, que es el siguiente sistema del que vamos a hablar. Desafortunadamente, el sistema muscular de este bonito animal, que es la ballena, pues también lo ha llevado a que lo cacen, pues porque su sistema muscular es lo que conocemos como la carne. Y más que hacer una nota roja, yo les puse esta fotografía aquí en el recuadro inferior para que vean el color de la carne de la ballena. Es rojo casi negro, ¿no? Este color de la carne se debe a que en los músculos tenemos una proteína, acuérdense los niveles de organización, una proteína más chiquito que una célula, pero bueno, entonces en los músculos están llenos de una proteína que se llama eh, miocin, permítanme, hemoglobina está en la sangre y, ahí se me acaba de ir, se llama mioglobina, perdón. La mioglobina les va a permitir a estos animales que respiran oxígeno, bueno, que necesitan oxígeno, pero que cuando se sumergen, pues tienen que vaciar sus pulmones, porque si no sería como tratar de sumergirse con un globo, lo sacaría a flote. Entonces, las ballenas cuando se sumergen, a diferencia de nosotros que inflamos los pulmones, ellas que se sumergen a grandes profundidades necesitan vaciarlos. Entonces, ¿cómo lo hacen para tener oxígeno? Bueno, pues todo ese oxígeno se almacena en sus músculos gracias a esta proteína que les digo que se llama eh, hemo, no, mioglobina, perdón. Bueno, perdón por el lapsus brutus, pero es solamente un breviario cultural. Ahora sí vamos a pasar entonces al sistema muscular, por desgracia no de los mamíferos marinos, sino del humano, pero bueno, también no es menos importante y ya podrán ustedes, si tienen un poco más de curiosidad, investigar más sobre otros animales. El, el sistema muscular humano está compuesto por una enorme cantidad de músculos, son demasiados, pero en general podemos decir que abarca aproximadamente el 40% del peso de nuestro cuerpo. Los músculos son los órganos, si podemos pensar en un músculo, podríamos pensar en el que le llamamos conejo, que es el bíceps, y ese es el órgano. Sin embargo, la unidad funcional, lo que se va a contraer es la fibra muscular. Y la fibra muscular está compuesto a su vez por un grupo de células musculares. Muchas veces esas células musculares no tienen una clara división entre una y otra, se nos parecen células muy largas y multinucleadas. Y bueno, eso forman las fibras, como estas que estamos viendo aquí en estas imágenes. Y tenemos dos tipos de fibras que nos van a dar origen de entrada a dos tipos de tejidos musculares. Uno es el liso, como el que tenemos a la izquierda, y se va a ver como un tejido liso, y otro se le llama estriado, o bueno, no liso, que sería como corrugado, que es este que tenemos a la derecha, en el que no se ve las fibras de forma paralela, las células tampoco están de forma paralela. Entonces, estos dos tipos de fibras, estos dos tipos de tejidos musculares, van a ser la base para darnos origen a los tipos de músculos que vamos a ver a partir de la siguiente diapositiva. Antes de eso, déjenme decirles que las células musculares se caracterizan por tener muchas mitocondrias. Obviamente, al ser los músculos un órgano que requiere mucha energía para contraerse y mover todo lo que tiene que mover, pues va a necesitar una gran cantidad de mitocondrias que, si recuerdan bien, son las que hacen la respiración celular y van a liberar la energía de los nutrientes que tenemos en nuestro cuerpo.
También son ricas en mioglobina, como habíamos mencionado con las ballenas, unos más, otros menos. Entre más mioglobina tenemos, pues más roja es la carne. Bueno, les había dicho que entonces tenemos tres tipos de músculos. El primero de ellos se conoce como músculo estriado, y se conoce como músculo estriado porque tiene este tipo de tejido, este tipo de fibras que habíamos dicho que son estriadas. Tiene más de 650 músculos, y todos ellos se les conoce también, lo podemos conocer como músculo estriado o músculo esquelético, porque estos músculos son los que están pegados al esqueleto, son los más conocidos, los más comunes. Y estos músculos, junto con el sistema óseo, forman lo que se conoce como aparato locomotor. Entonces el aparato locomotor está formado por el sistema óseo que acabamos de ver y por el sistema muscular estriado o esquelético, que es el que estamos viendo ahora. Bueno, entonces el músculo estriado, repitiendo, o esquelético, está formado por músculo estriado, valga la redundancia, o por fibras estriadas, y su movimiento, esto es importante para diferenciarlo, es voluntario. Quiere decir que nosotros podemos moverlo a voluntad. Si yo quiero levanto la mano, si yo quiero muevo la pierna, y si no, pues no lo hacemos. Esto lo hace diferente de los otros dos tipos de músculos que vamos a ver adelante. ¿Sí? Bien, otro tipo de músculo un poco menos conocido es el músculo liso, que es el que tenemos en las vísceras o músculo visceral. Estos músculos están, como estamos viendo aquí en esta imagen del estómago, formando parte de algunos de nuestras vísceras, como en el estómago, como en el intestino, también como en nuestras venas. Eso van a permitir que el grosor de la vena se haga más grande o se haga más pequeño, y su movimiento es involuntario. Bueno, además de que tiene un tipo de fibra lisa, como habíamos mencionado, su movimiento es involuntario. Sí está controlado por nuestro sistema nervioso, pero por una parte de nuestro sistema nervioso en el cual no podemos controlar. Entonces, por eso a veces cuando nos chilla la tripa, ¿no?, en los momentos más inoportunos, pues no es porque queramos, sino porque justamente nuestro sistema involuntario está jugándonos una mala pasada y se está moviendo. Estos movimientos, conocidos como movimientos peristálticos, van a permitir que el alimento o bolo alimenticio se mueva en la dirección correcta a lo largo de nuestro sistema digestivo. Y esos son los incómodos chillidos de tripa que a veces tenemos, y se deben a esto, al músculo liso. Finalmente, el tercer tipo de músculo es el músculo cardíaco. Este tiene fibras estriadas, es decir, se parece un poco al músculo esquelético, pero a diferencia del músculo esquelético, este también es movimiento involuntario. Y por suerte, porque si no muchos ya se hubieran suicidado por un desamor, porque por suerte no podemos decir ya no quiero que lata mi corazón, y él sigue latiendo a pesar de que ya no queramos, ¿no? Entonces, imagínense que tuviéramos que estar preocupados porque nuestro corazón estuviera bombeando sangre todo el tiempo, pues no podríamos ni dormir porque nos morimos. Por suerte, entonces el corazón tiene un movimiento involuntario, no necesitamos pensarlo, él funciona sin que nosotros nos preocupemos por ello. Bien, otro tipo de tejidos que habíamos mencionado ya son tejidos fibrosos, como los tendones. El tendón más famoso es el tendón de Aquiles, que vemos abajo a la derecha, y estos tendones se están uniendo al músculo con el sistema esquelético, y esto va a permitir entonces que movamos, por ejemplo, nuestro pie, que movamos nuestros dedos, como estamos viendo en la imagen de la izquierda. Cuando se contraen los músculos, si no tuvieran esos tendones,
pues no jalarían estos otros huesos para que se hiciera todo el movimiento. Bueno, no hay que confundir entonces los tendones con los ligamentos. Acuérdense, los ligamentos pertenecen al sistema óseo y los tendones al sistema muscular. Sin embargo, como vemos, pues están muy unidos, tanto que justo el tendón está uniendo al hueso literalmente con los músculos, pero lo consideramos dentro del sistema muscular. Bien, finalmente, ¿cuál es la función del sistema muscular? Pues bueno, la primera y más evidente es que va a producir el movimiento, no solamente la locomoción, que es este movimiento que nos permite desplazarnos, sino movimientos muy importantes como el movimiento peristáltico para tener una buena digestión, o el movimiento de nuestro corazón para que nuestra sangre circule por el cuerpo. Otra de sus funciones es proveer de estabilidad articular. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que no tuviéramos músculos en el cuello y que solamente nuestra cabezota estuviera soportada por las vértebras de nuestro cuello. Bueno, pues no lo soportarían nuestras vértebras del cuello y andaríamos todo el tiempo dando cabezazos, ¿no? En algunas clases he visto algunos estudiantes que parece que no tienen músculos en el cuello, pero bueno, si no fuera por esos músculos ya hubieran perdido la cabeza. Entonces, a eso me refiero cuando digo que dan estabilidad articular. Van a permitir que algunos huesos, otra parte de nuestro cuerpo que está poco diseñada para nuestro andar erguido es la columna vertebral, sobre todo en la parte lumbar, es decir, aquí en la espalda baja. Piensen que también todo ese peso está sostenido solamente, si vemos un esqueleto, solamente por esos huesecitos. Bueno, pues por suerte no solamente por esos huesecitos, sino que también tenemos músculos que nos ayudan a soportar estas articulaciones. De hecho, uno de los problemas más graves que tenemos o de las enfermedades más comunes que tenemos, son la lumbalgia, o lo que se le conoce a veces como la ciática, que se refiere al nervio ciático, pero muchas veces es provocado por una mala posición, porque nos sentamos de una forma poco correcta, desparramados, porque no tenemos una buena higiene de espalda y caminamos derechos, y eso provoca que nuestros músculos de la espalda se vuelvan flojos y no le den una buena estabilidad a esta parte de nuestra columna vertebral, y eso hace que nuestros nervios sean pellizcados y es muy doloroso. Lo vamos a volver a ver cuando veamos sistema nervioso. Pero bueno, entonces a eso me refiero cuando digo que la función del sistema muscular es el de dar estabilidad articular. También cuando nuestros músculos funcionan, pues producen calor. Nosotros como mamíferos que regulamos nuestra temperatura, es muy importante la regulación del calor. Cuando nosotros temblamos, lo que estamos haciendo es hacer que nuestros músculos produzcan calor. Y otra función también importante es la protección de órganos internos. Si bien el cráneo está protegiendo nuestro cerebro, nuestra caja torácica está protegiendo el corazón y los pulmones, bueno, hay otros órganos como el estómago y como los intestinos que son protegidos prácticamente solamente por nuestros músculos. ¿Qué enfermedades podríamos mencionar? Ya mencionamos una relacionada indirectamente con el sistema muscular, que sería la lumbalgia, y digo indirectamente porque estaría a lo mejor más relacionada con el sistema nervioso, pero es por tener malas posiciones por lo que se da esto de la lumbalgia. Y otros pues son los esguinces y los desgarres, que son provocados por una ruptura o desgarramiento de las fibras musculares. Tenemos los calambres, que es una contracción involuntaria del músculo esquelético y que se mantiene contraído, como les habrá pasado, por un tiempo relativamente corto, pero que en casos ya muy patológicos se puede extender, y que también tiene muchas causas, pero que en la mayoría de los casos se debe a una mala hidratación, a falta de minerales como potasio y calcio, como por ejemplo mucho plátano o suficientemente plátano, que es rico en potasio, y
y bueno, y de esta forma podrían evitar calambres, ¿no? Un buen calentamiento previo también nos puede ayudar a evitar calambres. Y eh, tenemos otro tipo de enfermedades como la atrofia muscular, que en algún momento fue una enfermedad más o menos rara. Por ejemplo, le da a las personas que están en coma y que no usan sus músculos, y al no usar sus músculos, pues estas células musculares se van atrofiando, van perdiendo tono muscular, y pues esto trae muchas como consecuencias, como no poder moverse o no poder tener un control sobre tu cuerpo, ¿no? También le pasaba a los astronautas que viajaban al espacio fuera de la gravedad y pasaban mucho tiempo sin este peso de su propio cuerpo, y entonces sus músculos se atrofiaban y tenían que regresar a la Tierra y tomar terapias. Y desafortunadamente ahora hay tanto sedentarismo, la pasamos tanto tiempo sentados viendo televisión o en la computadora o sin hacer ejercicio, que se está volviendo un problema también en algunos casos. Bueno, entonces, chicos, hay que moverse de vez en cuando. Otro tipo de enfermedad parecida se llama hipertrofia muscular. Este es el caso contrario. Aquí las células crecen de tamaño, y normalmente esto le pasa mucho a los fisicoculturistas. No es que en el caso de los fisicoculturistas sea una enfermedad, cuando es eh, bien regulado por el entrenamiento, puede, pues nos lleva pues sigue siendo hipertrofia muscular, que es un crecimiento de las células musculares, pero no es patológica, es decir, no es enfermiza. Llega a ser enfermiza cuando se meten drogas, como los anabólicos, que van a actuar no solamente en el músculo esquelético, sino que también podrían provocar hipertrofia, es decir, un crecimiento desmedido en músculos como el corazón, provocando también disfunciones en el corazón, entre otras cosas. Bueno, ¿cómo se relaciona entonces nuestro sistema óseo, nuestro sistema muscular con otros sistemas? Pues bueno, como habíamos dicho, con el sistema óseo forman juntos el aparato locomotor, que va a permitir que nos desplacemos, y como estamos viendo en esta imagen, el sistema nervioso pues va a controlar cómo y cuándo se mueven estos músculos, ya sea tanto los que controlamos de forma voluntaria como los que no controlamos de forma voluntaria, como el corazón, también está regulado por nuestro sistema nervioso. Pues aquí estamos viendo entonces en esta imagen como ante un estímulo, que sería el sentir un calor excesivo, es decir, quemarse, esa señal se manda por el sistema nervioso a la médula espinal y regresa rápidamente en un acto reflejo en esta neurona roja a dar una señal al músculo para que se mueva y quitemos la manota, ¿no?, de donde nos estamos quemando. Entonces, bueno, aquí estamos viendo cómo se relacionan directamente tres sistemas: el sistema óseo, el sistema muscular y el sistema nervioso, que bueno, todavía no vemos, pero ya estamos dando un adelanto de cómo se relacionan. A ver si se acuerdan cómo se relaciona entonces el sistema muscular con el sistema digestivo. Espero que lo recuerden, pero habíamos mencionado que el sistema digestivo tiene movimientos peristálticos, que son estos movimientos que van a llevar el bolo alimenticio a lo largo de nuestro tubo digestivo para que podamos digerir. Y eso es gracias al músculo liso. Y con el sistema circulatorio de la misma forma, recuerden que habíamos mencionado también que las venas y las arterias están compuestas, entre otros tejidos, por músculo liso, otra vez involuntario, que va a permitir que se haga más ancho o más delgado ese tubito o esa arteria, y esto va a provocar que nuestra presión sanguínea aumente o disminuya. Bueno, ya vimos cómo se relacionan con estos sistemas. Además de tomar las notas pertinentes de estos dos sistemas y de esta clase en su cuaderno, les recomiendo que al final de esta clase, en su cuaderno, realicen un mapa conceptual en el que relacionen los diferentes sistemas que hemos visto, cómo se relacionan uno con otro, con otro, con otro.
hagan todas las conexiones que ustedes crean posibles y en los conectores pongan pues cómo es que influye un sistema sobre el otro. ¿Ok? Bueno, este mapa conceptual lo vamos a ir haciendo crecer clase tras clase. Ahora tendríamos que relacionar básicamente el óseo con el muscular, pero también vimos cómo se relacionaban entonces con el digestivo, con el circulatorio, con el nervioso, con el... también vimos cómo se relacionaba el óseo con el circulatorio. Y bueno, aquí voy a dar por terminada esta clase. Recuerden que después de esta clase tienen que hacer su evaluación y posteriormente su autoevaluación, y con eso terminaríamos esta sesión. Nos vemos en la siguiente clase.